Más aprendices, muy buenas noches. Bienvenidos a la sesión de hoy, donde vamos a socializar la evidencia correspondiente a esta semana. Les recuerdo también, bueno, primero confirmo si me están escuchando bien. Sí, señora. Listo, gracias. Sí, Bueno, señora. entonces les decía, les recuerdo que aún tenemos vigente la evidencia de la semana pasada. ¿Quién se acuerda cuál era? La cartilla. La La cartilla de cartilla. contratos de trabajo, ¿cierto? Recuerden que está habilitada hasta el 21 de junio. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente y no dejen pasar la fecha, por favor, que todavía tienen pues días ahí para realizar la evidencia los aprendices que aún no la han presentado. Listo, entonces para la sesión de hoy vamos a darle continuidad a todo el tema laboral. Acorde a nuestra guía de aprendizaje, voy a proyectar entonces a continuación mi pantalla. Si de pronto ustedes ven que se conecta algún compañero, me indican porque desde la otra pantalla yo no veo. ¿Listo? Entonces empecemos. Segundito. 27, sí. Bueno. Entonces, por acá mi pantalla. Bueno, para esta semanita, para hoy 18, jueves 18, nos corresponde entonces, acorde a nuestro cronograma mensual, la evidencia correspondiente al taller. Vamos por acá. Lo último que se trabajó fue la cartilla de contratos de trabajo y esta semana corresponde entonces la socialización del taller de liquidación de nómina. Según cronograma está para el 15, iniciando el 15 de junio y finaliza el 21, pero recuerden, como siempre les indico, una cosa es la fecha de cronograma, otra fecha es otra, perdón, es la fecha límite. Entonces, para efectos de esta evidencia, van a tener hasta el 27 de junio para presentarla como fecha límite, ¿listo? Es decir, van a tener más de 8 días para realizar este taller. Realmente es un taller muy sencillo. Yo sé que con las personas que ya realizaron la evidencia juiciosos de la cartilla tienen los elementos. Discúlpenme que se están aún conectando. Voy a darle a admitir aquí a unos y ya vuelvo a mi pantalla. Bueno, listo. Entonces les decía que ya van a tener pues como los suficientes elementos para poder realizarlo. De todas maneras, la idea es que el día de hoy vamos a hablar de todo el tema de nómina, una temática fundamental. No sé de pronto de los presentes quién tenga la oportunidad o haya tenido la oportunidad de trabajar en esta área, porque ustedes saben que la contabilidad es muy amplia y a veces lo destinan a uno para funciones específicas. ¿Quién de pronto tiene la experiencia en el área de nómina? De los presentes, ninguno. Bueno, ese silencio me imagino que quiere decir que no, pero no importa. Estamos aquí precisamente para aprender. Lo chévere de este tecnólogo es que es muy integral, no solamente para, en caso pues de que les toque trabajar en nómina, sino para ustedes mismos. Yo les cuento que he tenido pues aprendices que ellos mismos dicen, uy, profe, vea, le cuento que me di cuenta que la liquidación que me hicieron estaba incorrecta. No sé, no me calcularon los días correctos, yo no sabía cómo era el proceso, ya aprendí de aquí en adelante y de eso se trata, ¿cierto? De que apliquemos toda esta temática no solamente para lo laboral, sino también para la personal, porque es, digamos que un tema bastante importante e interesante y que aplica pues para todo tipo de empresa. Listo. Entonces continúo compartiendo mi pantalla. Ustedes por favor me indican si se llegase a conectar algún otro compañero. Listo. Entonces, ¿cuándo es la fecha límite de presentación de este taller, muchachos? El 27 de junio. 27 de junio. No se les olvide, no me vayan a confundir la fecha. Listo. Entonces, como les mencionaba hace un segundo, la temática que les quiero socializar el día de hoy es el tema de nómina. ¿Quién me dice con sus palabras, no lo que diga Google ni ChatGPT, ustedes qué entienden por nómina? ¿Qué es eso de la nómina, muchachos, en las empresas? Me voy a La salir para poder ver. liquidación de los pagos, profe. Andrea dice que la liquidación de los pagos. Es el proceso mediante el Ah, cual las empresas me le alzan la calculan el manita. pago y las deducciones para pagarle el salario a los empleados.
Muy bien, Ricardo, acabas de decir un tema muy importante. Se calcula no solamente el salario ni los elementos que constituyen salario, sino también todas esas deducciones que nos hacen, ¿cierto? Entonces ya vamos a ver ahorita más adelante cuáles son esas deducciones y cuáles, digamos que son los porcentajes también que se pueden trabajar o que se deben trabajar de acuerdo a la ley, ¿cierto? A lo que viene estipulado dentro de la normatividad y dentro del Código Sustantivo de Trabajo. Listo, muy bien. Entonces, comenzamos por acá. Vuelvo a compartir. Por aquí vemos entonces que el concepto de nómina, y es básicamente lo que ustedes acabaron de indicar, ¿cierto? Dice, en contabilidad la nómina se refiere a qué? A los pagos periódicos, mensuales o quincenales que los empleadores realizan a sus trabajadores vinculados mediante un contrato de trabajo. Estos pagos también incluyen el salario ordinario, las comisiones, auxilios, horas extras y recargos, aportes a la seguridad social y para fiscales y provisión de prestaciones sociales, entre otros conceptos. Ustedes sí han escuchado pues que depende de la empresa contratante, digamos que la cancelación de esta nómina es quincenal o mensual. Si han tenido la oportunidad de pronto algunos de trabajar, y es eso, no todas las empresas pagan quincenal ni todas pagan mensual, ¿cierto? Digamos que esa directriz ya la establece la empresa y en el momento que usted firme su contrato de trabajo, a usted le van a indicar, sus pagos van a ser quincenales o van a ser mensuales. ¿Cómo consideran ustedes que es mejor? Depende de la necesidad, profe. Quincenal es Total, mejor. total, ¿cierto? Pero digamos que uno se organiza en la medida de las posibilidades y de lo que uno sabe y tiene ya establecido. Porque cuando uno sabe que son los 15, uno dice, ah, bueno, digamos que me queda un poco más fácil, pero si uno sabe que se tiene que esperar hasta fin de mes, igual hay que organizar muy bien los gastos y dejar como esas reservas correspondientes para los pagos que uno tenga que realizar, ¿cierto? Entonces, de eso se trata. Cuando hablamos entonces de la nómina, digamos que es importante que ustedes sepan que la nómina se estructura en dos grandes partes, ¿cierto? Una que se llama, discúlpenme, y vuelvo a compartir, era que está por aquí admitiendo, listo. Vuelvo a compartir mi pantalla. Entonces, hablamos de que se divide en dos grandes partes, una de ellas que se conoce con el nombre técnico de devengos o total devengado, que corresponden a todos los conceptos por los cuales el trabajador recibe remuneración, y la otra parte que corresponde a las deducciones, que como su palabra lo indica, representan todas esas cantidades que se les cuentan al trabajador del salario. Pregunta general y me alzan la manito. Cuando hablamos de devengos, estamos diciendo que es todo lo que recibe, ¿cierto? Adicional al salario. ¿Qué serán esos conceptos, muchachos? ¿Quién me dice? Aparte del salario, ¿a mí por qué otro concepto me pueden pagar? Trabajo y Horas horas extras. extras. Por las horas Ricardo, extras, ajá, por las horas horas extras. extras, ¿Por qué más? mayormente, Hay otro por concepto, sobre beneficios de todo la, bueno, discúlpame, Ricardo, continúa. ¿Que hay otro beneficio? ¿Por qué? Bonificaciones. Eso, muy bien. Andrea creo que fue la que intervino con el tema de bonificaciones. El tema sobre todo de las personas que trabajan en el área comercial, ¿cierto? Digamos que el incentivo, aparte del salario, puede decir cualquier cosa. No sé, digamos que ustedes trabajan en una agencia de vehículos. Entonces a ustedes les dicen, bueno, usted va a tener una comisión, hablando también del concepto de comisión, usted va a tener una comisión del 5% por cada automóvil que venda. Esa comisión corresponde a un ingreso adicional del salario, ¿cierto? Entonces, mire que va sumando, esos conceptos van sumando y se ubican en el área de qué dijimos, en qué parte de la nómina, Total devengo. del devengo, ¿cierto? Ahí es donde sumamos todos esos ingresos adicionales que va a tener entonces el trabajador. Muy bien, continuamos entonces. Vamos a hablar de unos conceptos básicos. Les traje dos ejercicios sencillitos que los vamos a ver al finalizar, pero es importante que ustedes tengan claro unos conceptos, porque quizás
de pronto las personas que tengan la oportunidad de laboral están metidos en el cuento, están actualizados, pero las personas que no, estamos aquí para que aprendan y para que tengan claridad sobre todo este tema, ¿cierto? A veces dicen, ay, no, qué pereza la teoría, pero resulta que es muy importante tener las bases teóricas para que a la hora que ustedes pasen a la práctica, tengan en cuenta todo el tema de normatividad y no lo apliquen de manera incorrecta. Porque ustedes saben que en contabilidad un número mal escrito cuenta, unos días mal liquidados hacen la diferencia, ¿cierto? Y más cuando estamos hablando de temas de liquidaciones, de indemnizaciones y pues del pago de nómina, lógicamente. Bueno, comparto por acá. Entonces, les decía que vamos a empezar a hablar de varios conceptos importantes en relación a todo este tema de nómina. Lógicamente, el primer concepto que vamos a tratar es el concepto en relación al salario. Ojo, yo les mencionaba hace un momento, salario no es solo la remuneración ordinaria o fija o variable, perdón, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio prestado, sin distinción del nombre que se le asigne. Esto viene contemplado en el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo. Resulta que hay diferentes modalidades del salario. Encontramos el salario mínimo legal vigente, encontramos el salario por especie, en especie, perdón, y el salario a destajo, entre otros. De pronto, ustedes están más familiarizados con el tema del salario mínimo legal vigente, que es lo que comúnmente escuchamos, ¿cierto? Pero cuando hablamos nosotros del salario en especie, ¿a qué hará referencia eso, muchachos? Cuando hablamos de especie, ¿qué será? Cuando yo le digo, yo le voy a pagar a usted en especie. ¿Qué quiere decir eso? Con bienes materiales. Muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no, a ver, hay que aclarar que cuando yo convengo con mi trabajador que el pago, perdón, va a ser en especie, no quiere decir que el 100% del salario sea en especie. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Es un porcentaje de ese salario que según la normatividad yo le puedo pagar en... Listo, Ricardo, muy bien. Espérenme un segundito. Por aquí. Bueno, están viendo mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Listo, entonces les decía, es que está como lentico el internet, les decía entonces, dentro de las modalidades principales o que más escuchamos, encontramos el salario mínimo legal vigente. Em, Dice que es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para costear sus necesidades normales y las de la familia, esto según el artículo 145 del Código Sustantivo de Trabajo. El gobierno nacional entonces fijó desde diciembre del 2025 el salario mínimo mensual para este año 2026 y quedó entonces en 1.750.905, ¿cierto? Y adicional a ello, también estableció perdón, el salario, el auxilio de transporte que Auxilio de corresponde transporte. a cuándo, ¿a cuánto, perdón? 200. 249 algo. 249, Sí, 095. sin miedo. Ese es el salario, ese es el, perdón, el auxilio de transporte establecido para el 2026, ¿cierto? 249.095. Listo. Esos daticos es bueno que los tengan muy presentes. Ojalá pues se ganen mucho más que un mínimo, pero en temas contables y más como ustedes tecnólogos deben tener presente en cuánto está en este momento el salario mínimo legal vigente en Colombia. Ahora, lo que yo les decía hace un momento, cuando hablamos de salario en especie, ¿qué nos dice el artículo 129 del Código Sustantivo de Trabajo? Dice entonces que este salario no puede ser pagado el 100% en cosas materiales, digámoslo así, sino debe ser pagado un 30% del salario mínimo. ¿En qué? ¿Quién me dice? En especie.
¿Cuánto se debe pagar en especie y cuánto en dinero? El 30% 30% del salario en legal especie y y el el 50% en especie. 70% en... Perfecto, ¿cierto? Entonces viene establecido. Otro tema es que tiene que estar estipulado en el contrato de trabajo cuando ustedes lo firmen. No es que si quiere el empleador y a mí me toca que aceptar y listo, no. Eso debe estar totalmente establecido y claro dentro del contrato, acordado entre las partes. ¿Listo? Bueno, entonces por aquí lo que les hablaba hace un momento en relación a otro concepto, pues que deben estar muy familiarizados, es el tema del auxilio de transporte, que dijimos que correspondía a 249.095. Ojo, pero ¿quiénes tienen derecho a recibir el auxilio de transporte? ¿Será que si yo me gano 20 millones tengo derecho al subsidio de transporte? No, señora. No, señora. Ajá, Son para entonces, salarios ¿quiénes mínimos. son? ¿Hasta cuánto tienen derecho? 2 salarios Que tengan 2 mínimos. años. Muy bien, entonces no se les olvide, tienen derecho, mire que aquí nos dice de acuerdo a la normatividad, eso no lo estamos inventando. ¿Dónde está? Dios mío, ya ni veo esta hora de aquí. Dice, tienen derecho a recibir todos los trabajadores subordinados que devengan un salario mensual de hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. Si yo me excedo, si mi salario excede 2 salarios mínimos legales vigentes, quiere decir que no tendré derecho a subsidio de transporte, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan muy presente, esto viene de acuerdo a la Ley 15 de 1959. Listo, por aquí a manera de resumen, para que si quieren le tomen pantallazo, fotico, como ustedes quieran, que tengan muy presentes estos valores que los vamos a trabajar. Por aquí también les traje el valor de la VT vigente, que por allá yo creo que en algún taller lo habíamos trabajado y habíamos hablado de la unidad de valor tributaria, ¿cierto? De todas maneras, para que lo tengan presente porque vamos a llegar a cuando hablemos del tema de las deducciones, ahí es donde vamos a aplicar el tema de las VTs. Entonces, si les pregunto, ¿saben que el valor de la VT para este 2026 es de cuánto? 52.374 pesos. Listo, perfecto, muy bien. Continuamos. Listo. Resulta, esto sí les pregunto, me voy a quitar de aquí para poderlos observar. Resulta que también un concepto muy importante cuando hablamos de nómina es el concepto, perdón, de la jornada laboral. ¿Quién me dice qué es la jornada laboral? Actualmente, ¿en cuánto está la jornada laboral? ¿En cuántas horas? 44 horas. Actualmente están 42 y tiene que quedar a 40. 42 horas. Sí. ¿Seguros que 244. actualmente? ¿Qué dice la 44. ley? Sin miedo, sin dudarlo. Las personas que saben, maravilloso. Y los que están aprendiendo, pues estamos aquí para este proceso. Muy bien, En el momento entonces están Actualmente 44. actualmente, ojo, sí, vamos a hacer la aclaración. Resulta luego que, 42. ajá, muy bien, muy El bien, muy bien. próximo mes. Actualmente estamos en eso, en 44 horas semanales, ¿cierto? Pero a partir del próximo mes, a partir del 15 de julio del 2026, entonces vamos a tener que la jornada laboral va a pasar a 42 horas semanales, acorde a lo que estaba diciendo una de las compañeritas. Listo. Digamos que esta reducción de la jornada laboral en Colombia se debió a qué, muchachos? A la reforma laboral. Muy bien, ¿cierto? Sacaron una reforma, sacaron una ley que redujo la jornada laboral. Anteriormente, las personas de pronto que han tenido la oportunidad de trabajar años anteriores a esta ley, nos tocaba trabajar cuántas horas semanales, muchachos. ¿Quién se acuerda? 48 horas. 48. Muy bien, nos toca trabajar 48 horas semanales, ¿cierto? Pero gracias a la ley 2101 del 2021 fue la que redujo esta jornada laboral máxima de 48 horas a 42 horas semanales, las cuales se van a empezar a aplicar ahorita a partir del 15 de julio. Digamos que se hizo de manera progresiva, ¿cierto? Ya les voy a mostrar mi pantalla.
que ahí está, traté de traérselos un poco mejor en la diapositiva. Si ustedes ven la diapositiva del relojito, nos muestra entonces el nombre de la normatividad y nos dice eso, la jornada laboral máxima empezó entonces en 48 y la idea era que quedara en 42 horas semanales. Entonces, esta progresión, digámoslo así, de esta normatividad empieza a darse, por eso es que actualmente, desde el 15 de julio del 2025, empezaron a regir las 44 horas semanales y a partir del 15 de julio del 2026, es decir, ya ahorita dentro de un mes prácticamente, la jornada laboral va a pasar entonces a 42 horas semanales. Bueno, otra cosa que tengo para contarles en relación al tema de la jornada laboral es que, digamos que hay empresas que teníamos, pues yo he tenido la oportunidad de aprovechar ese tema, y es que las empresas nos celebraban el Día de la Familia. No sé si de pronto ustedes han tenido también la oportunidad de participar de estas celebraciones dentro del vínculo laboral que tengan con la empresa. ¿Sí o no? ¿Sí les han celebrado el Día de la Familia o no? No, señora. Bueno, yo les cuento. Señora. Digamos que no era obligatoriedad, pero ahora, según esa reducción de jornada laboral que dice, resulta que antes las empresas que tuvieran más de 50 trabajadores debían hacer una vez al año esa celebración, ¿cierto? Ya la empresa se organizaba, entonces la idea era que fuera un espacio diferente, que no fuera laboral, en donde usted iba con toda su familia, compartía, fuera un paseo, una cena, en fin, la empresa organizaba. Y eso estaba contemplado. Ahora con esta reducción de la jornada laboral, ¿qué dice la normatividad? No, señores, ustedes ya no están en la obligación de celebrar este Día de la Familia. Simplemente se supone que esta reducción lo que busca es el qué para los trabajadores. Ya les iba dando la respuesta. ¿Qué se busca con la reducción de la jornada laboral, muchachos? Si no puedo Pasar más compartir tiempo tiempo con familiar. la familia. Exactamente, se busca el bienestar, ¿cierto? El compartir con nuestra familia. Por eso fue que quitaron, para las empresas les quitaron este tema del compartir de la familia, porque antes sí lo debían hacer las empresas que contaran con más de 50 trabajadores. Listo, muy bien. Entonces ya quedando claro el tema de la jornada laboral, que es muy, muy importante, y más cuando hablamos de nómina, muchachos, tener claro el tema de las fechas y a partir de cuándo empieza a regir la una o la otra. Listo. Entonces, ¿cómo se llama la ley que trajo el tema de la reducción de la jornada laboral? 2101. Ay, sí, Ricardo, muy bien. Bien, a estos muchachos ya se les olvidó. No, no, no. No me digan que están pendientes del partido que anda por ahí. Listo. Entonces, por aquí se las proyecto en una diapositiva solita. La ley 2101 del 2021 y la reforma laboral en relación a los costos y recargos. Entonces, para este primer semestre estamos hablando de que, ¿qué? De que estamos en 44, ¿cierto? Por aquí viene detallado pues el tema del valor de la hora ordinaria y el valor de la hora en cuánto nos va a quedar cuando pasemos a las 42 horas. Esto a modo pues de información general. Listo. Ahora sí, vamos a hablar de otro tema muy importante y es que cuando hablábamos del total de vengado, hablamos de que es todo aquello, todos esos conceptos adicionales que nos suman, ¿cierto? Muchachos, con sus palabras, ¿qué son las horas extras? Es el tiempo Profe, las adicional horas que se- de, del horario laboral. O sea, digamos, si yo trabajo, si mi contrato, bueno, si debo trabajar 8 horas y trabajo más de esas 8 horas, entonces esas ya cuentan como extra. Perfecto, muy bien. Eso es. Entonces, básicamente, ¿qué son las horas extras? Es cuando nosotros tenemos que trabajar excedente a nuestra jornada laboral o a nuestro horario laboral, ¿cierto? Ese excedente, ese tiempo extra es el que se considera o se consagra, perdón, como tiempo suplementario o de horas extras y viene dentro del artículo 159 del Código Sustantivo de Trabajo y se conoce como eso, como hora extra. Comparto mi pantalla.
por acá. Bueno, entonces les decía, por acá pues les traigo el concepto que ya lo acabamos de mencionar. Entonces nos dice que cuando un trabajador debe laborar una vez terminada su jornada de trabajo ordinaria, se debe tener en cuenta en el momento de liquidar el tiempo extra. Esperen un momentico que me está aquí entrando una llamadita, listo. Los diversos recargos que tienen lugar y deben estar enmarcados según pues la normatividad laboral colombiana, ¿cierto? Entonces decimos que encontramos diferentes tipos de horas extras. Un tema muy importante, muchachos, y es el tema de hasta dónde pueden llegar los empleadores con el tema de las horas extras. Ojo, hasta dónde está permitido. Dice acá, es permitido realizar máximo 12 horas extras semanales, divididas en 6 días de la semana, es decir, 2 horas extras diarias. Yo les pregunto a ustedes desde la realidad, ¿ustedes han tenido que trabajar en algún momento de su vida más de 2 horas extras o no? Sí, señora. No, señora. Bueno, yo les cuento que sí. Una cosa es la normatividad y lo que tiene que ser, ¿cierto? Y otra cosa es muchas veces el abuso de las empresas a la hora de cuando ellas necesitan. Entonces, mucho cuidado, muchachos. El que no conoce la norma está destinado ¿a qué? A que lo estafen. A que lo estafen, a que le vaya muy mal, ¿cierto? Si usted tiene claro que usted legalmente solamente puede trabajar 2 horas diarias extras, es así. Y usted está en todo su derecho de decirle al jefe, no, qué penas, yo con mucho gusto le colaboro, claro que sí, pero vamos a dividir las horas que usted necesita en 2 horas diarias para dar cumplimiento a lo que usted necesita. Listo, de manera muy respetuosa. Está bien decir que no y está bien entonces digamos que alzar la voz en aquellos momentos donde uno se siente como maltratado y abusado en ese sentido. No, no aplica para todas las empresas, pero sí es importante que lo conozcan. Instructora, Listo. una pregunta. Sí, Pero si el empleado quiere trabajar más de esas 2 horas extras, ojo. Lo mm, que pasa es que recuerden que dice que son 12 horas extras semanales. Ya ustedes acuerdan, ¿cierto? Entonces, la pregunta es muy buena, porque diferente es que usted le diga, vea, yo sé que, pues no se lo diga de esa manera. Entonces, a ver, resulta que usted diga, voy a trabajar hoy 4, mañana trabajo 2 y así sucesivamente. Pero digamos que para temas de demandas y demás, les aseguro que es mejor que ustedes se vayan de acuerdo a la norma, ¿cierto? Digamos que puede haber un acuerdo consensuado, que sí muchas veces lo hay, pero que tengan claridad qué nos dice la norma. ¿Listo? listo, profe, gracias. Dale con gusto. Listo. Por acá seguimos entonces. Resulta que encontramos diferentes tipos de horas extras. Encontramos la hora extra diurna, la hora extra nocturna, la hora extra dominical o festiva diurna. Encontramos la hora extra dominical o festivo nocturna y todos ellos pues tienen diferentes porcentajes a la hora de liquidar la respectiva hora extra. De pronto, ¿quién me indica eh, desde qué horario empieza la hora extra diurna? Desde las 7. Ay, espérenme que no los estoy viendo un momentico, porque es que cuando me hago al otro lado no los veo. Bueno, ¿quién me habló ahorita que no la vi? Yo, jefe Alejandra, desde las 7 de la noche. Pero esa es Se- la hora nocturna. La hora no sé. diurna empieza de la mañana, ¿no? Pero es que la hora extra diurna es durante el día. Ojo, por eso les digo, hora Por extra las mañanas, diurna. ¿Qué nos dice la desde normatividad? ¿El A las horario a 9. qué horas empezaría? ¿Desde qué horas? las 6. Desde las 6 de la mañana hasta las 9. Sí, muy bien. Ojo, por eso estamos aquí, no se les olvide. Entonces, el horario, cuando hablamos de un horario de la hora extra diurna, quiere decir que la hora extra diurna
está comprendida entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. Y dijimos que tenía un recargo de ¿cuánto? ¿Cuál es el porcentaje cuando me van a liquidar a mí ese valor? 25%. ¿Cuánto, Lacey? 25. 25%. Muy bien, 25% es el porcentaje que nosotros vamos a liquidar cuando estamos hablando de hora extra diurna. De hecho, ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes aprendan pues a liquidarla. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de la hora extra nocturna, entonces decimos que está comprendida entre el horario laboral o que se elabora, perdón, entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. ¿Listo? En ese lapso de horario estamos hablando de hora extra nocturna y decimos que tiene un recargo de ¿cuánto? Del 75%. Muy bien, estamos hablando de que tiene un recargo del 75%. Perfecto. No se les olvide este tema de los horarios porque es muy importante cuando ustedes les toque liquidar las horas extras, ¿cierto? Porque acorde al horario laboral y a lo que haya excedido su tiempo de trabajo, tienen que ustedes analizar. Ah, bueno, si él trabajaba de noche y resulta que me trabajó otros, voy a decir cualquier cosa, resulta que él tenía un horario de entrada desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, voy a decir cualquier cosa, exagerando. Y resulta que él se quedó hasta las 8, un vigilante se quedó hasta las 8 de la mañana porque el que le iba a retomar el turno no llegó. Entonces, ¿qué hora extra será para él? Si se quedó hasta las 8 de la mañana. Diurna. Yo lo escucho, no sé. ¿Quién me dice? Si se quedó hasta las 8 de la mañana, ¿qué recargo le van a aplicar? ¿Será que le aplican el 25 o el 75? Yo creo que sería el 70. 75 porque el turno era durante la noche, ¿no? Bueno, muy buena ¿cómo se llama? La participación, pero no es así. Recuerden que Pero eso es la parte de diurna y nocturna, ¿no? no, yo puse un ejemplo muy pues al azar, pero lo que les quise decir era que si el horario de él terminaba a las 6 de la mañana, recuerden que hablamos de hora extra, es porque yo estoy trabajando adicional a mi horario, ¿cierto? Independientemente de que él trabaje de noche, la hora extra que él trabajó, ¿en qué horario fue? En el día. Fue en el día, ¿cierto? Mañana. Fue de 6 de la mañana a 8 de la mañana, entonces fueron 2 horas diurnas, es decir, que el recargo que le deben aplicar es del 25%. Listo, ya ahorita lo vamos a hacer un ejercicio igual. Bueno, continúo, a ver si nos rinde y alcanzamos a hacer la parte que les traje para hoy. Listo. Resulta que también hablamos de los recargos. Ojo, cuando hablamos de los recargos, decimos que son los valores reconocidos al trabajador que labora en la jornada nocturna. Entonces, desde las 7 de la noche hasta las 6 a.m., por lo general no son laborables, perdón, estos días no son laborables, es decir, estamos hablando de los días domingos y festivos. Esto tiene un recargo de ¿cuánto, muchachos? 100. Actualmente, ¿cuál es el? 80%. Pero ahí dice que 80% a partir de ¿cuándo? De julio. De julio. julio del 2026. Muy 25, bien. perdón. Entonces, eso es, ¿qué quiere decir? Que actualmente el recargo, el porcentaje por el cual ustedes van a liquidar ese recargo nocturno es del 35% en la hora ordinaria. Listo, eso los traje a modo de que ustedes conozcan porque estamos hablando de que ya el otro mes empezamos con todos estos cambios, ¿cierto? Entonces, como para que ustedes, por eso les digo que es muy importante porque mire que, no sé, hablemos de que ustedes se enganchan a trabajar en diciembre. Entonces les dicen, vea, calculen las horas extras y resulta que usted por allá tenía en su mente que era el 35% y no había caído en cuenta que de acuerdo a la actualización el recargo dominical era del 80%. ¿Será que habrá una diferencia para el trabajador del 35 al 80 a la hora de liquidar?
Sí, por supuesto. ¿Cierto? Entonces Bastante. es bastante significativa. Entonces por eso les traje, digamos que esta normatividad que ya va a entrar en vigencia y que es muy importante que ustedes la tengan muy presente como futuros tecnólogos contables. Listo. Entonces ahora sí, vamos a hablar del famoso total de vengado. Decimos que el total de vengado es el valor total de los ingresos que tiene un empleado en el mes o en la quincena, perdón, por los distintos conceptos que puedan existir en el contexto de una relación laboral. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, cuando estamos hablando del total de vengado es porque ya hemos entonces nosotros colocado o calculado las horas extras, los recargos, los dominicales, hemos en la nómina puesto pues el valor del salario correspondiente, hemos puesto el auxilio de transporte, si tuvo comisiones, bonificaciones, todo eso lo que hacemos es sumarlo y esa suma, perdón, corresponde entonces al total de vengado del trabajador. ¿Se acuerdan que inicialmente yo les decía de la estructura de la nómina? Entonces, eso hace parte de la primera estructura. Nosotros entonces calcular cuál es el valor del total de vengado. ¿Estamos claros entonces a qué corresponde el total de vengado, muchachos? Sí, señora. Listo, continuamos entonces. Ahora sí vamos entonces a entrar a hablar ya no del total de vengado, hablábamos que el total de vengado era todo lo que percibe o va a recibir el trabajador. Ahora entonces vamos a hablar de las famosas deducciones. Como su nombre lo indica, las deducciones es todo lo que le quede al trabajador. ¿Le suma o le resta? Le resta. Muy bien, listo. Entonces hablamos de deducciones, que son aquellos valores que se le descuentan de la nómina del trabajador. Entre estos valores se tienen los aportes a salud, se tienen los aportes a pensión. Bueno, por aquí les iba a preguntar a ustedes, antes de seguirles mostrando, ¿por qué más conceptos ustedes consideran que le pueden deducir al trabajador? ¿Qué otros conceptos? Que ustedes sepan, vea, ¿qué les cuentan de la nómina? O yo he escuchado que les cuentan por tal concepto. ¿Por qué será? Alimentación. Préstamos. Exacto, por allá Diana dijo algo muy importante, por el tema de las demandas, ¿cierto? De alimentación, por el tema de préstamos, pero ¿será que yo le puedo descontar a mi trabajador sin decirle nada a él? Voy a decirles cualquier ejemplo. Resulta que dentro de su labor, él tiene que cuidar pues toda la materia prima y todo lo que se le da para el cumplimiento de su objeto contractual. Y resulta que yo me di cuenta que el trabajador hizo un daño de alguna materia prima, entonces yo se la voy a descontar. ¿Será que yo le puedo hacer ese descuento, esa deducción sin informarle al trabajador? No, No, señora. señora, se le debe notificar. Muy bien, entonces ténganlo muy presente. Siempre tiene que haber una notificación en donde el trabajador autorice esa deducción de la nómina. Listo. ¿Aplica qué más? A ver, faltan otros conceptos que aún no me han dicho. Bueno, vamos a ayudarle para avanzar porque necesitamos ver lo más completo la temática. Entonces también hablamos del tema de las libranzas, del tema de los embargos, ¿cierto? Claro que cuando son esos temas, ya viene notificado desde dónde. Desde la autoridad competente, ¿cierto? Entonces ahí no es que nosotros vayamos a deducirle, digamos que de manera equivocada, sino que ya viene estipulado. Ojo, por acá dice algo muy importante, dice, debemos tener claridad en el sentido que la empresa no puede descontar el sueldo del empleado valores que no estén autorizados por la ley o por la autoridad judicial competente, esto en relación al tema de los embargos. Otro tema también es que no se le puede descontar el 100% del salario, muchachos. Entonces, la normatividad dice que, ¿qué nos dice ahí? ¿Quién me ayuda ahí?
aquí para poderlos ver porque por allá no los veo. Entonces, Instructora, ¿puede repetir la pregunta, por favor, que no la escuché? ¿Cómo fue la pregunta? sí, señora, les preguntaba que qué porcentaje del salario yo le puedo descontar a mi trabajador. ¿Será que le puedo descontar el 100% de esas deducciones o no? No, señora, No, pues señora. debería ser como el 35, ¿no? Digamos que estos descuentos ya vienen estipulados por la ley, ¿cierto? No es que yo lo quiera, no, entonces le voy a descontar el 80% y resulta que él con qué va a comer y con qué va a ir a la empresa a trabajar si no va a tener ni para el transporte, ¿cierto? Entonces, acorde pues al tipo de deducción, la normatividad nos dice que oscila entre el 17 o el 20% del salario bruto para las deducciones obligatorias. Listo, para que lo tengan presente. Listo, vuelvo a compartir entonces mi pantalla. ¿Dónde vamos? Por acá. Ah, bueno, aquí un tema muy importante. Resulta que cuando nosotros ya tenemos liquidadas todas las deducciones, entonces vamos a pasar a una parte de la nómina que ya la vamos a ver porque yo les traje un ejemplo de nómina. Encontramos algo que en nómina se conoce como neto a pagar, que básicamente el neto a pagar, ¿qué es? Es el resultado de restar el total de vengado, ¿le restamos qué? Las deducciones. Las deducciones. Entonces, esa resta es lo que nos da el neto a pagar, que es lo que efectivamente recibe el trabajador. ¿Listo? Listo. Seguimos entonces. Es importante que ustedes tengan presente cuáles son las deducciones que acorde a la ley se pueden, valga la redundancia, deducir de la nómina del empleado. Entonces, por aquí encontramos que se le deducen aportes a la salud, aportes a pensión, aportes a cuotas sindicales, aportes a cooperativas, cuotas o créditos a entidades financieras conocidas como libranza, deudas del trabajador con la empresa, retención en la fuente y aportes al Fondo de Solidaridad Pensional. Aquí quiero hacer, digamos que un paréntesis que es muy importante que ustedes lo conozcan y es en relación al tema del Fondo de Solidaridad Pensional. Por aquí nos dice el porcentaje depende del valor de vengado y comienza desde el 1%. ¿Sí habían escuchado este tema del Fondo de Solidaridad Pensional o no? No, señora. Bueno, resulta que cuando hablamos del Fondo de Solidaridad Pensional, digamos que este fondo lo que busca es que aquellos empleados que ganen un poco más, digámoslo así, subsidien al gobierno en ciertos programas que tiene para favorecer a los más necesitados, ¿cierto? Entonces sacaron este tema del Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Y qué nos dice? Dice que el porcentaje que yo le voy a descontar o le voy a deducir al trabajador depende del valor del devengado y entonces hay unas tarifas que ya vienen establecidas. Vuelvo a proyectarles por acá un segundito. Ténganlo muy presente porque como vamos a hacer un ejercicio dentro del anexo del taller para esta semana, para que ustedes sepan. Mire que por acá dice, el porcentaje depende del valor de vengado y empieza desde el 1% para trabajadores que vengan en el periodo 4 o más salarios mínimos legales vigentes. ¿Cuánto corresponden 4 salarios mínimos, muchachos? En pesos, ¿cuánto sería eso? Con 7 auxilio de millones. transporte serán 8 millones de pesos. No, solamente sin auxilio. Estamos hablando de solamente del salario mínimo. Serían 7 millones. Estamos hablando de 7.003.620, ¿cierto? Entonces, ojo, si mi trabajador gana más de ese valor, automáticamente ustedes tienen que, ¿qué? ¿Qué le tienen que aplicar? El porcentaje de fondo de solidaridad Ujú. pensional, pero profe, ahí no incluye que el salario que quede base después de las deducciones también, o sea que ese monte lo supere cuando ya también se le hayan hecho las deducciones.
No, la normatividad dice que es acorde al salario mínimo legal vigente. Eso es lo que dice la normatividad. Entonces, de ahí es cuando empezamos a jugar con esas variaciones de las tarifas, porque empiezan un 1%, pero va aumentando 1,2, 1,6, 1,8, perdón, acorde al salario del trabajador. Por eso les digo que si gana, ¿hasta cuánto salario nos dice ahí? Que vengan en el periodo 4 o más salarios mínimos. Es decir, si yo me gano hasta 6.900.000, voy a decir cualquier cosa, no tendrán que aplicar el Fondo de Solidaridad Pensional. Pero si yo me gano de 7 millones, ¿qué dijimos? 3.000 en adelante, tendrán que aplicar espérenme, yo miro si les traje una tablita. Ah, sí, aquí. Ah, no, esta es de retención, no, no se las traje. Para efectos de que lo contemplen, revisen la normatividad y van a encontrar entonces las diferentes tarifas y cómo varían las tarifas acorde al salario mínimo. Entonces recuerden, de 4 a 16 el porcentaje es 1%, de 16 hasta 18, 1,2 y así sucesivamente de acuerdo a lo que nos dice la norma. ¿Listo? También por acá, dentro de las deducciones, encontramos un tema muy importante y es el tema de retención en la fuente. Entonces, ¿sobre qué yo aplico este tema de la deducción de la retención en la fuente, muchachos? Ay, me salí. ¿Quién me dice? Sobre el valor del Ahí sí es salario. sobre el salario bruto. Eso, muy bien. Ahí sí el tema de las retenciones es sobre la unidad de valor tributario. ¿Se acuerdan que yo les decía que lo íbamos a tener presente, que colocaran cuál era el valor para poder, digamos que tener la normatividad como en mente a la hora de llegar a este tema? Bueno, listo. Ahora sí, vuelvo a proyectar. Cuando hablamos de las retenciones, entonces es aquí donde tenemos que tener presente cuándo la vamos a aplicar y qué porcentaje vamos a aplicar. Voy a proyectar por acá. Resulta que el artículo 383 del Estatuto Tributario fue modificado por la Ley 2010 del 2019, contiene las tarifas que se deben aplicar por concepto de retención en la fuente por diferentes ingresos laborales. ¿Qué nos dice la tabla? Espérenme, yo me acomodo por acá para que la puedan visualizar mejor. Básicamente, tenemos que tener ahí sí muy presente el tema de los rangos del valor de las VTs. Entonces me dice que si el rango de mi VT va de 0 a 95 VTs, ¿qué porcentaje tendré que aplicar retención o no? No, No, señora. No, señora. señora. No tiene, es decir, ¿hasta cuánto corresponden 95 VTs, muchachos? ¿Se acuerdan ese valor que yo les dije, tómenle foto o pantallazo? Vamos a multiplicar 52.000. entonces, ajá, Como vamos a 4.900.000. multiplicar. Sí, muy bien. El valor de 95 VTs, el valor del VT actual está en 52.374. Si yo hago esa multiplicación, me da 4.975.530. Listo. Lo que quiere decir que si mi salario llega hasta ese valor, no me tendrán que descontar retención en la fuente. Pero si empieza a aumentar el valor de las VTs, que ahí viene expresado claramente en la tabla que les estoy mostrando a continuación, sí tendré que aplicar entonces retención en la fuente y las tarifas que vienen ahí estipuladas acorde a la normatividad. Listo, para que lo tengan presente en el tema de deducciones. Listo. Bueno, por acá que les coloqué. Ah, bueno, digamos que el por qué se creó este Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces nos dice que es un fondo creado por el artículo 25 de la Ley 100, que tiene como objetivo subsidiar los aportes de los trabajadores que su nivel de ingresos. Bueno, y por acá nos dice lo que yo les mencionaba. Este fondo se creó con la finalidad ¿de qué? De financiar ciertos sectores de población que de acuerdo al gobierno merecen de protección y apoyo especial. ¿Dónde vamos? Vamos por acá. Un segundito, continuamos. Ah, bueno, sí, esa era la tablita que pensé que no se las había traído, solo que me quedó en otro orden.
Básicamente, estos son los porcentajes a aplicar en relación al salario. Ojo, aquí si no es en relación a las VT, sino en relación al rango de salario del trabajador. Listo, que empezamos a aplicar los respectivos porcentajes correspondientes. Listo, ahora sí, continuamos con otra parte de la nómina y son las famosas apropiaciones de la nómina. ¿Se han escuchado hablar de ellas o no? No, señora. Bueno, muy bien. No, señora. Hoy van a escuchar. Entonces, entendemos entonces que las apropiaciones son los valores que la empresa debe pagar con cargo a la nómina, como la salud, la pensión, en el porcentaje que le corresponde. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. Resulta que cuando hablamos de pagos o cuando hablamos de salud y pensión, no solamente yo como trabajadora me tienen que deducir mi porcentaje acorde a la ley, sino la empresa también tiene que pagar otro porcentaje, ¿cierto? Entonces, de pronto, ¿quién sabe cuánto nos corresponde pagar a nosotros de salud y pensión? ¿Cuánto nos deducen de la nómina? ¿Qué El porcentaje? 4%. El 4%. Perfecto, 4% por concepto de salud y 4% por concepto de pensión. ¿Listo? Pregunta para todos. En relación al tema de los riesgos laborales, a la ARL, ¿quién la paga? ¿Será que se la descuentan al trabajador o será que es obligación de la empresa pagarnos el concepto de riesgos profesionales? Es obligación de la empresa pagar. Muy bien, entonces es obligación de la empresa cancelar estos conceptos. Cuando hablamos de riesgos laborales, ¿será que todos los oficios tienen el mismo riesgo o no? No, señora. No, señora. Ojo, a tenerlo muy presente. Es muy, muy importante que ustedes estén muy al día. Digamos que los trabajos administrativos para efectos de lo que ustedes van a trabajar, si ejercen, y Dios quiera que así sea, este tema del tecnólogo de gestión contable es un tema administrativo, ¿cierto? Entonces, el nivel de riesgo, ¿qué será? Es bajo. Sí, es bajo, es un nivel de uno. oficina, nivel 1. Pero resulta que acorde a las actividades, a los oficios que nosotros realicemos como trabajadores o colaboradores de las empresas, vamos a contar con diferentes tipos de riesgos. Los riesgos se clasifican, van desde el 1 hasta el riesgo 5. Ya les voy a proyectar. Segundo. Hablamos que el riesgo 1, entonces el porcentaje de cotización que tienen que hacer las empresas es del 0,522. ¿Esto aplica para qué tipo de trabajos? Para trabajos de oficina, administrativos, financieros, pues para trabajos que no incurran un riesgo alto, ¿cierto? Y empezamos entonces a tener los diferentes riesgos, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ahí pueden observar ustedes las actividades correspondientes. Esto ya viene estipulado por la ley. Digamos que pues hay otros oficios que vienen contemplados. Simplemente traje como eh, a función de resumen para que como que se ubicaran y supieran los porcentajes correspondientes y los niveles de riesgo a los que aplican. A ver, yo les voy a hacer una pregunta a ver si nos quedó claro. Si yo soy ingeniera de minas, ¿qué tipo de riesgo me debe pagar la empresa? ¿Qué creen Tipo ustedes? 3. Mínimo 4. ¿Quién da más? Los escucho a todos. Este tema es muy importante. ¿Tipo 5? Les cuento que esta es una de las labores o de las actividades con mayor riesgo y viene contemplado dentro de la normatividad como riesgo 5. Es muy riesgoso. Por lo tanto, ¿qué pasa si ustedes lo contratasen como ingeniero de minas con riesgo 5, pero la persona de afiliaciones o de la parte de recursos humanos o de la parte contable que le corresponda hacer la respectiva afiliación y pagos? Resulta que no sabe y lo afilia como un riesgo 3 y a usted, Dios no lo quiera, le cae un derrumbe dentro de la mina. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Cuáles serán los efectos de afiliarlo a riesgo 3 cuando acorde al tipo de labor es riesgo 5? ¿Qué le pasará a la empresa?
Se pueden ir a problemas legales, ¿Pueden multar? ya que si Problemas personas legales, sí, y una indemnización. sí, Vienen las famosas demandas, las famosas indemnizaciones. Por eso es que yo les hablaba que este tema de teoría puede ser largo, pero sí es muy importante que ustedes los tengan claros, ¿cierto? Todo el tema legal, todo el tema de normatividad. Vea que un descuido, estamos colocando pues obviamente un supuesto, pero un descuido le puede valer millones a la empresa. Listo. De ahí la importancia de que nos afilien al tipo de riesgo correspondiente. Entonces, nosotros podemos verificar, acorde a cuando ustedes estén laboral, no, ustedes simplemente, aunque ustedes no paguen este porcentaje, ustedes sí deben saber, obviamente, a dónde están afiliados, ¿cierto? A qué operador, ustedes pueden descargar y verificar, entonces, la empresa, qué tipo de riesgo les está cancelando. Listo, avanzamos. Un segundito. Ya hablamos de las apropiaciones, ahora vamos a hablar de un tema muy importante y es el tema de los aportes parafiscales. ¿Han escuchado el tema de los aportes parafiscales? sí, señora, ¿A qué corresponden esos aportes parafiscales, muchachos? al pago de pensión, al pago de salud, al pago de, ay, se me fue, la ARL, ICBF. recreación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y no sé si se me va otra por allí. Bueno, vamos por ahí muy bien. Muchas gracias, señorita. Les cuento que una cosa ¿qué son las prestaciones? Y otra cosa es el tema de los aportes parafiscales. Cuando hablamos de los aportes parafiscales, entonces hacemos referencia a todas esas contribuciones de carácter obligatorio impuestas por la ley en cabeza de los empleadores, las cuales se determinan sobre la base total de la nómina de los trabajadores y que beneficia no solamente al trabajador, sino a todas las familias. Por ejemplo, el tema de la caja de compensación. No sé, voy a decir cualquier cosa. Si están ¿cuál es la caja de compensación de Bogotá? ¿Quién sabe? ¿Cuál subsidio? Ay, es que no estoy viéndolos, espérenme, yo me hago por acá. Pensar. Listo, compensar, hablemos de compensar. Entonces, resulta que ustedes están afiliados a compensar. ¿Será que solamente ustedes cuando van a disfrutar de algún servicio de la caja tienen derecho o su familia también? La familia también, pues depende, Ella creo que también. solamente son asociados al grupo familiar. Eso, muy bien, Angie. La familia también, siempre y cuando usted lo tenga como beneficiarios, ¿cierto? En el momento que ustedes le van a hacer la afiliación, a ustedes les preguntan, bueno, ¿cuáles son sus beneficiarios? Entonces a ustedes le inscriben esos beneficiarios y solamente los beneficiarios son los que van a poder gozar de los beneficios de la caja de compensación. No es que yo me quiero ir a piscina, por ejemplo, y con compensar tengo beneficio y me voy a llevar a los 20 de la familia. No, solamente las personas que están inscritas son las que van a poder tener derecho a los descuentos y beneficios de la respectiva caja. Bueno, ojo, entonces vuelvo a proyectar porque por acá viene un tema muy importante que ustedes deben tener en cuenta para que aprendan y para que lo apliquen a la hora de la realización del taller. Dice así, entonces, los aportes parafiscales son contribuciones que debe hacer el empleador sobre su nómina mensual, a saber, tenemos la contribución entonces del 2% para el SENA, de la caja de compensación es el 4% y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el 3%. Pero por aquí viene un tema muy, muy importante y es algo que nos dice acerca de las famosas, ¿qué? ¿Qué nos dice el artículo 114? Exenciones o exclusiones Unas sobre el pago de exclusiones, parafiscales. Ujú. Entonces resulta que esto no aplica para todo el mundo. Resulta que hay unas consideraciones o unas exclusiones en relación al pago de parafiscales y al pago de salud. Ya lo vamos a ver. Por aquí se los traje de manera resumida. En relación al tema de las exoneraciones de los parafiscales, acorde al artículo 114 del Estatuto Tributario, nos dice así.
¿quiénes están entonces exonerados de pagar el tema de salud, pensión y, perdón, el tema de SENA, ICBF y caja de compensación? Acorde a lo que contempla o están observando, ¿quiénes pagan y quiénes no? ¿Quiénes están exonerados? Exonerados es que no tienen que pagar. El SENA, el ICBF y salud patronal. Ojo, pero vamos a hacer un análisis de esta tabla que les traje a continuación. Digamos que los aportes, que estamos hablando de los aportes, ¿cuáles aportes, muchachos? De los parafiscales, ¿cierto? Entonces, decimos que hay unas exoneraciones acorde a la ley. Vamos a interpretar bien entonces este cuadro. Vamos a leerlo aquí en la parte de arriba. Dice, trabajadores de menos de 10 salarios mínimos legales vigentes, ¿están exonerados o no? Sí, señora. De Ojo, salud, SENA e ICBF. ajá, pero no están perdón, exonerados de la caja de compensación familiar. ¿Qué quiere decir? Que gane poquito, gane bastante, sí o sí, acorde a la normatividad vigente, deben pagar el 4% por el concepto de caja de compensación familiar. Pero resulta que yo me gano más de 10 salarios mínimos legales vigentes. Tengo que pagar el 8,5% de salud, tengo que pagarlo del SENA, tengo que pagarlo del ICBF, ¿sí o no? Sí, señora. Ojo, como les digo, esto viene contemplado en la normatividad, ténganlo presente, porque digamos que en salarios normales, pues automáticamente uno dice, pues está exonerado porque de aquí a que yo cumpla 10 salarios mínimos, pues obviamente no me aplica. Pueden decir unos, pero quién quita que entren a trabajar en una multinacional y entonces su salario sea de 50 millones. ¿Sí ven? Entonces, para tener muy presente. Por acá hay un tema muy importante y dice, como regla de oro, las sociedades jurídicas y personas naturales con más de 2 empleados están exonerados por trabajos que devengan menos de 10 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, a tenerlo presente. Listo. Vamos a avanzar. Por acá están los porcentajes entonces correspondientes de los aportes. Hablábamos que el trabajador aporta el 4% para salud, el 4% para pensión y el porcentaje que el empleador debe pagar por cada trabajador. Entonces, en salud corresponde al 8,5%, en pensión corresponde al 12% y en riesgos laborales, si es tipo 1, es el 0,522. Y si no, acorde al tipo de riesgo, pues aplicará el porcentaje correspondiente. ¿Listo? A ver. Muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Vamos a pasar ya a la parte práctica para que sepan entonces el desarrollo de la evidencia. Yo sé que es mucha cosita, pero sí es muy importante que la tengan presente a la hora de este tema de nómina. ¿Listo? Me faltó un tema muy importante y es mencionarle el tema de las prestaciones sociales. Si han escuchado el tema de las prestaciones sociales que se ponen contentos porque les llega un poco más del salario en ciertas fechas o no. Sí, Sí, señora. señora, la prima. Eso, la famosa prima que nos encanta, ¿cierto? Entonces, Y las ¿cuándo se paga? vacaciones. Eso. Entonces, ¿qué? Empecemos por Pero ahí. también A- están los intereses de cesantías, ¿no? Eso les iba a preguntar. ¿Qué conceptos entonces corresponden a prestaciones sociales? Ya hablamos de prima de servicios. ¿Cuál otro? Vacaciones, Vacaciones, cesantías e intereses a Vacaciones las y cesantías. cesantías. intereses sobre cesantía. Interés. Perfecto. Esos Ajá. 4 conceptos corresponden entonces a las prestaciones sociales, que básicamente son los pagos adicionales aparte del salario que el trabajador recibe, ¿cierto? Por estos conceptos. Hablamos entonces que la prima, acorde a la normatividad, entonces se paga, ¿cuántas veces al año se debe pagar la prima? Dos, 2 veces dos al Dos veces. año, veces al en año. diciembre y en junio. Muy bien, entonces se paga el primer plazo corresponde el primer periodo, perdón, corresponde al 1 de enero y va hasta el 30 de junio. De hecho, ya muchos están contentos porque ya les pagaron por ahí prima, ¿cierto? Las personas que trabajan. Y el otro periodo que corresponde al 1 de julio hasta el 30 de diciembre.
Hablamos también entonces de las cesantías. ¿Las cesantías, muchachos, no las pagan a nosotros o qué pasa con las cesantías? Depende Van del a un tipo de fondo. contrato. Ajá, Si pero es a eso, muy bien. término, Sigue, Ricardo. si es a término indefinido, creo que van a un fondo. Y si es a término fijo, se las dan al terminar también a un fondo, pero las puede uno retirar A liquidar cuando el ya contrato. finalice el contrato. Ujú, muy bien. Ojo, hagamos el ejercicio de que entonces el trabajador trabajó todo el año muy juicioso, entonces ya le corresponde a la empresa enviar ese dinero correspondiente al fondo de cesantías. ¿Será que ese fondo de cesantías lo elige la empresa o el trabajador? El trabajador. Ojo, ustedes deben firmar el formulario de afiliación al fondo de cesantías que más les guste, listo. No es que, vea, yo lo voy a afiliar a tal fondo y listo, no. Ustedes deben tener claridad sobre eso. Y ese valor de las cesantías, entonces debe ser enviado a más tardar el 14 de febrero del año siguiente. Listo, eso hace parte de la normatividad. ¿Qué pasa si las empresas se les olvida enviar el valor de las cesantías de los trabajadores al fondo? ¿Qué le pasará a las empresas? ¿Será que les pasa algo o no? Creo Sí, que le dan ellos una les Y cobran van sanción. a pagar el interés a comisión. la cesantía por cada día que se demoren en pagar. Y aparte hay sanciones. Listo, para que lo tengan presente. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta aquí la parte teórica. Son muchas cositas. De todas maneras, en una clase es complicado alcanzar ver todo, pero la idea era que se les quedara, pues, digamos que algunos conceptos o alguna terminología técnica que yo creo que sí, ¿cierto? Que si les hablan, no sé, de total de vengado, de neto pagado, de apropiaciones, por lo menos tengan claro que, sí, por allá yo vi eso y tengo entendido que es lo otro, ¿cierto? Entonces, no sé si hay dudas o preguntas hasta el momento para que avancemos con el ejercicio. No, señora. Listo. Entonces, por temas de tiempo, voy a hacer primero que todo un ejercicio muy sencillito o vamos a hacer, porque no soy yo la que lo voy a hacer. La idea es que entre todos lo hagamos y haya un entendimiento del tema. ¿Listo? Entonces voy a proyectarles mi pantalla. Ustedes muy juiciosos le van a tomar fotico para que empecemos a solucionar esa primera parte del ejercicio. ¿Están viendo ya la pantalla? Sí, Sí, señora. señora. Entonces, como les digo, van a tomar foto, captura, lo que ustedes quieran para tener elementos para trabajar. Yo lo voy a hacer en un Word por efectos de tiempo, pero ustedes lo van a desarrollar en el momento que estén desarrollando la evidencia correspondiente para esta semana, que se llama taller de nómina. Todos los ejercicios los van a elaborar en la herramienta Excel. ¿Listo? Entonces, ojo, el ejercicio dice así. María Cárdenas es contratada el 25 de mayo del 2020 mediante un contrato a término fijo. Tienen un sueldo mensual de 1.500.000, ocupa el cargo de asistente de tesorería y resulta que es despedida sin justa causa. ¿Cuándo la despidieron? El 31 de diciembre de ese mismo año. ¿Qué quiere decir? ¿De qué año entonces? Del 2020. 2020. Del 2020, perfecto. Resulta que el ejercicio, este no es el mismo que viene en el anexo, lógicamente. Simplemente es un ejemplo como para ubicarlos y ustedes sepan cómo lo van a desarrollar. ¿Listo? Entonces nos dice así. Ustedes deben calcular varias cosas. Inicialmente, calcular la indemnización a la que tiene derecho María por haberla despedido sin justa causa, ¿cierto? Deben liquidarle entonces, valga la redundancia, realizar la liquidación del trabajador y el total de vengado. Ojo, perdón, teniendo en cuenta que su periodo de pago fue de forma quincenal. Entonces, si el periodo de pago fue de forma quincenal a la hora de que nosotros vayamos a liquidar este último periodo de pago, ¿de qué fecha a qué fecha vamos a liquidar? Ay, Del Desde el 25 de... 25 de Mayo mayo. al 31 de diciembre.
hasta el 25 de diciembre y se le suman los días o cómo se haría? Bueno, empezamos por orden. Primero que todo, vamos a sacar unos datos importantes, unos datos iniciales que ustedes necesitan para empezar a desarrollar el ejercicio. Recuerden que nos pide básicamente cuántas cosas ese pequeño ejercicio, qué cantidad de cosas nos pide liquidar. Primero que todo, ¿la qué? La indemnización. La indemnización por despido sin justa causa, ¿cierto? Segundo, nos pide liquidar entonces la liquidación de prestaciones sociales, ¿cierto? Porque nos dice ahí liquidación del trabajador. Entonces vamos a liquidar las prestaciones sociales para María. Y tercer punto, nos pide entonces el total de vengado. ¿El total de vengado de qué dice el ejercicio? Teniendo en cuenta que el periodo de pago fue quincenal. ¿Las quincenas van de qué fecha a qué fecha, muchachos? Del 15 al 30 y Pero del el 1 al 15 15. y el 16 al 30. Muy bien. Entonces estamos hablando que estamos en el mes de diciembre, que fue que se despidió. Quiere decir que la primera quincena iría del 1 de diciembre al 15 de diciembre y la segunda quincena iría del 16 de diciembre al 31 de diciembre, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces vamos a empezar con los datos básicos que ustedes, de pronto, alguien tiene computador, me gustaría que lo hicieran ustedes para irlo trabajando y no sea yo la que lo haga. ¿Alguien de pronto tiene acceso a Excel o no? No, profe, pues yo estoy desde el celular. Bueno, no, listo. Ya está tarde. Avancemos entonces. Vamos a sacar unos datos muy importantes entre todos. Primero que todo, el sueldo de María, ¿cuánto es? 1.500.000. 1.500.000. Listo. Resulta que ahí nos dice que eso fue en qué año. En el 2020. Perfecto. 20. 2020 nos dice el ejercicio. Por lo tanto, nosotros tenemos que investigar el auxilio de transporte para ese año 2020, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como nos pide liquidar también nos pide realizar la liquidación del trabajador, hay unos conceptos que contemplan el ingreso base de cotización y el ingreso base de cotización está constituido por el salario más el auxilio de transporte. Entonces, como dato importante, van a buscar a cuánto correspondía el auxilio de transporte para el 2020. 102.854. Perfecto, entonces ustedes van a hacer el ejercicio ahí, yo ya les voy a proyectar, solo que no se los quiero mostrar desde ya porque ya les estaré dando la respuesta. Entonces, vamos a tener entonces auxilio de transporte 102.854. Ahora sí vamos a sacar la base para las prestaciones sociales. ¿Cuál es la base acorde a lo que les acabé de mencionar? ¿Qué tienen que sumar? El salario más el auxilio de transporte. Perfecto, esa va a ser nuestra base para las prestaciones sociales. Eso nos da un valor de 1.602.854, ¿cierto? Simplemente es hacer la suma. Estamos sacando datos iniciales hasta ahora. Listo, ¿cuándo fue la fecha de inicio del contrato? 25 de 25 de mayo. mayo. 25 de mayo. Listo, ¿cuál fue la fecha de terminación del contrato? 31 de diciembre Listo, del háganlo rápido 2020. del 2020. Muy bien, ojo que el ejercicio nos da un dato muy importante y es acorde al tipo de contratación, cambian las condiciones, ¿cierto? Aquí nos decía que era un contrato a término, ¿qué? Fijo. ¿Qué Fijo. quiere decir? Que entonces Profe, sí, qué pena. Bueno. La indemnización, yo no sé si leí mal o estoy recordando mal. Cuando son contratos a término fijo, se indemniza por el tiempo que le faltaba el contrato por terminar, sí, pero ahí no nos perfecto. está diciendo cuándo terminaba el contrato. Nos dice cuándo empezó, pero no cuándo termina. Ricardo, si nos dice, ¿sabes por qué si nos dice? Allá iba, porque nos dice que el contrato es a término fijo. Estamos haciendo un supuesto de que, bueno, tiene razón en cierta medida. Digamos que vamos a completar el ejercicio para que nos quede, para que tengan más herramientas. Vamos a colocar que es contrato a término fijo de un año.
De esa manera ustedes van a tener cómo sacar el valor de finalización del contrato. Si decimos que es un contrato a término fijo de 1 año, quiere decir que este contrato, ¿cuándo finalizaría? 25 de mayo del 2021. ¿Quién da más? Yo los escucho. Necesito que... Sí, ¿Quién? profe, el 25 de mayo del 25 2021 de mayo del finalizaría. 2021. ¿Cierto que sí? Entonces, mire que ahí ya tenemos el otro dato que necesitábamos. Listo. Entonces, vamos a sacar entonces cuántos días fueron los que realmente laboró María. Hagan un cálculo rapidito de los días laborados y sabemos que empezó a laborar ¿desde cuándo? Desde el 25 de mayo al 31 de diciembre del 2020. Eso nos da 216 días laborados. Entonces voy a mostrarles por aquí para que avancemos. Taller aprendices. Aquí saqué mis datos. ¿Yo qué hice? Saqué mis datos iniciales, que es lo que ustedes acabaron de hacer conmigo, ¿cierto? Tipo de contrato, aquí les acabé de poner en paréntesis a 1 año, término fijo. Listo, ahora sí vamos a hacer la primera parte de la indemnización. Cuando hablamos que el contrato es a término fijo y un despido sin justa causa, entonces vamos a indemnizar equivalente al valor de que correspondiente al tiempo que le faltó para cumplir el plazo estipulado del contrato. Listo. Entonces, ¿cuál fue ese tiempo faltante? 5 meses. En días, ¿a cuántos días corresponde? A 60. 144 días. 144 días. Bueno, voy a proyectar por acá porque. Muy bien. Entonces vamos a calcular la primera parte y es la indemnización por despido sin justa causa. Entonces, como sabemos que la fecha fin del contrato, como la aquí, 25 de mayo, entonces, se me fue aquí. Del 1 de enero al 25 de mayo encontramos que hay 145 días, ¿cierto? Vamos a calcular. ¿Qué nos dice entonces la fórmula para el cálculo de las indemnizaciones? Muy fácil. Vamos a tomar el salario mensual, que era ¿cuánto? 1.500.000. 1.500.000. Ajá. Lo multiplico por, perdón, lo divido por 30 y ahí sí lo multiplico por los días faltantes. ¿Cuántos fueron los días faltantes? 144 días. 144. 144 días que ustedes ya liquidaron esos, ¿cierto? Esos días. Entonces, ahí sí obtenemos el cálculo. Entonces, Serían 7.200.000. ¿cuál es el valor de la indemnización para María? 7.200.000. Perfecto. El valor de la indemnización corresponde a 7.200.000. Hasta ahí tenemos la primera parte. ¿Está claro, cierto? ¿Alguna pregunta en relación a esto? O sea, profe, eso siempre se liquida es por día, ¿cierto? Sí, siempre se liquida por días y como estamos hablando de contrato a término fijo, entonces la ley o la normatividad nos dice que vamos a liquidar por los días ¿qué? Que le hicieron falta ¿qué? Para Porque terminar por, el contrato. ajá, el Terminar el tiempo que le contrato. faltó por cumplir el plazo estipulado dentro del contrato. Por eso fue que sacamos esas fechas y por eso es importante que ustedes saquen como esos datos de manera organizada para que cuando estén haciendo el taller no se vayan a confundir. ¿Listo? Bueno, entonces nos dice que ya tenemos calculado la indemnización. Ahora nos pide liquidar, hacerle la liquidación al trabajador. Cuando yo hablo de voy a hacerle la liquidación, es porque tengo que liquidar o tengo que realizar qué conceptos, muchachos. Cuando hablo de liquidación es porque entra ahí en sí qué conceptos. Las prestaciones sociales y la indemnización. Perfecto. No, la indemnización ya la tengo lista. Acuérdense que por eso el ejercicio, ya calculamos la indemnización. Ahora solamente el punto B, pues yo le puse B, pero el punto del ejercicio dice liquidación del trabajador. Vamos a enfocarnos ya solamente en la liquidación. Vamos a liquidar entonces
las prestaciones sociales de este trabajador. Resulta que nosotros dijimos que había laborado 216 días, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan que en la señora. parte inicial sacamos esos datos? Bueno, resulta que voy a proyectarles algo que no les proyecté para que ustedes sean los que me hagan el ejercicio, para no pasarle la respuesta. Espérenme, por acá les voy a pasar las fórmulas. Un segundito. Resulta que la fórmula para 28, 27K. La fórmula para prima de servicios dice salario más auxilio de transporte por días laborados dividido en 360. Van a hacer el ejercicio acorde a los datos que tenemos, muchachos. Y me dicen cuánto les da de prima, por favor. Ya tienen la fórmula, ¿cierto? Ya puedo quitar la pantalla. Quiero ver quién me habla. Por acá los veo. Ay, profe, ¿será que me puedes dejar tomar la captura? Es que no alcancé. Ah, sí, claro. Ya mismo. Listo, ahí está. Recuerden, salario más auxilio de transporte por día laborado dividido en 360. Ahí vamos a obtener el valor de la prima de servicios. 1.183.700. Segundo. ¿Cuánto te dio? 1.183.700. ¿Qué base tomaste? 1.500.000 y tomé 102.000 de auxilio de transporte, pero no recuerdo si era 102.000 o cuánto era. Ah, bueno, estamos liquidando la prima, ¿cierto? Resulta que no tuviste en cuenta un factor. Recuerden que cuando hablamos desde la parte teórica mencionábamos que la prima se paga por semestre, ¿cierto? Tengo retorno. ¿Qué quiere decir eso? Si la prima se paga 2 veces al año y ella se está despidiendo en diciembre, ¿será que a ella ya le pagaron la prima inicial, del primero al qué? Sí, señora. Al 30 de junio, Sí, señora. perdón. Quiere Sí, decir que señora. nosotros cuántos días Ella entonces le vamos a recibió las dos liquidar. primas. No, no ha recibido las dos porque la estamos despidiendo el 30 de diciembre. Todavía no ha recibido la prima. Pero, profe, se supone que si La entró primera en sí, mayo, profe. en junio tuvieron que haberle liquidado la prima por los La días primera laborados. sí, la Y primera sí. luego en diciembre, porque es que de junio a diciembre se liquida la segunda. Sí, perfecto. Se liquida la segunda, pero ¿cuándo se paga esa segunda? Del 1 al 15 de diciembre. Ujú. No, Entonces, Diana, te escuchamos. no es porque hay unas empresas que pagan los 30. Ujú. Ahí va, muchachos. Por eso les hice esa pregunta para ponerlos a pensar. Resulta que ahí a ella, ¿se acuerda que en el concepto dice que se paga de forma quincenal? Cuando se paga de forma quincenal, quiere decir que a mí cuando me pagan la quincena. ¿Será que a mí me pagan la quincena el 15, el 17 o me la pagarán la última quincena qué día? Si estamos hablando de diciembre. El 15 de diciembre pagan la primera quincena y la segunda el 30. Ujú, perfecto. Entonces la 31. primera, perfecto. La segunda quincena se la van a pagar el 31 de diciembre y resulta que a ella ya le notificaron con anterioridad que ya fue despedida, ¿cierto? ¿Por qué les doy este caso, muchachos? Hagamos el supuesto de que a ella aún no le han pagado. Como el ejercicio nos dice, es que el pago fue quincenal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a ella aún no le han pagado ese concepto por prima de servicios.
Entonces, ahí, ¿qué tenemos que hacer para que nos quede bien liquidado el valor de la prima? Ricardo, ¿qué valor tendrás que ajustar? Pues dividirlo en Eh, dos, porque son dos periodos que se pagan. Perfecto. Entonces quedaría de 591.850. ¿Pero qué vas a dividir en dos? Bueno, yo calculé el salario, el auxilio de transporte, lo multipliqué por los días laborados y lo dividí en 360. Eso me dio Mm. 1.183.700 y eso lo divido en dos. Instructora, cogemos el salario y más el auxilio de transporte y lo dividimos entre dos y ese es el valor que se le debe pagar por la prima. No. Digamos que en temas de dinero, el salario está claro. A ella quincenalmente se le paga. Hay algo que están enredaditos. ¿Quién me alzó la mano? Me estaba hablando Adriana, ¿cierto? Sí, profe, pues a mí me dio diferente. A mí me dio 1.561.712. Y si lo Co- divido en dos, me da 780.856. Ujú. ¿Quién tiene otro resultado ¿Quién diferente y tiene quién otro lo resultado trabajó diferente? diferente? ¿Quién lo trabajó diferente? Profe, o sea, cogemos el salario, lo dividimos por los días laborados, lo multiplicamos por los días laborados y luego lo dividimos por los 180 días, que fueron los días, es el semestre. Ajá, muy bien. ¿Y qué más hacemos? ¿Cuánto te dio? Ay, profe, no hice el cálculo porque es que no tengo dónde hacerlo. Bueno, no, pero estás muy bien. Básicamente es eso, muchacho. Entonces, nosotros tomamos, no nos vamos a enredar, tomamos el valor del salario y tomamos el valor del auxilio de transporte. Ese valor no cambia, pero en el momento de la multiplicación por los días trabajados en el semestre, entonces ahí es donde vamos a multiplicar por qué valor. La compañera lo acabó de decir. Por 180. Por 180, muchachos. Eso es todo. Eso es lo que marca la Profe, y al diferencia. final se divide en 360, ¿cierto? Exacto. Y ahí sí dividen en 360. ¿Cuánto les da eso? O sea, el valor sería 801.427. Perfecto. Ustedes estaban enredados, era con el tema de los días, ¿cierto? Que no habían no habían tenido en cuenta ese proceso. Mire que, digamos que el ejercicio tiene la cascarita ahí, pero la idea era eso, llevarlos a pensar un poquito más allá. Listo. Muchachos, ahora vamos a calcular el valor de las cesantías, que sí es mucho más sencillo, porque ahí sí vamos a trabajar completa las cesantías. Entonces, ¿sobre qué le vamos a liquidar las cesantías? ¿Sobre qué días? ¿Cuántos días trabajó? 216 días laborados. 216. Espérenme, yo les comparto la fórmula de cesantías, que es salario mensual más auxilio de transporte por días trabajados dividido en 360. Súper fácil la fórmula. Ah, ok, profe, yo confundí la fórmula. Yo tomé Sí. fue esa fórmula. Ah, bueno, no, no. Listo. Muy bien. Entonces, esa es la de cesantías. ¿Me recuerda, porfa, en cuánto estaba el auxilio de transporte? Espérenme porque dejo de compartir, si no, les paso la copia. El auxilio estaba en 102.854. ¿Cuánto les da eso? Profe, a mí me dio 961.712. Correcto, eso es.
Si ustedes hacen el despeje de la fórmula, eso es lo que les va a dar, ¿cierto? ¿Qué van a despejar? 1.602.854, lo multiplican por 216, luego lo dividen por 360 y eso les da un valor de 961.712. Listo. Entonces, lo siguiente a liquidar para la liquidación de las prestaciones sociales son los intereses sobre cesantías. Ya les voy a mostrar la fórmula. Segundito. Van a aplicar la siguiente fórmula. Recuerden que cuando pasamos a fórmula no trabajamos porcentajes, sino decimales. ¿Listo? Valor de las cesantías por días trabajados por 0,12 dividido en 360. Profe, son 115.405. Yo lo tengo diferente. ¿Qué valor les da? Háganlo ustedes, por favor. Recuerden que el valor a trabajar son las cesantías por los días trabajados. Profe, ¿puede mostrar la fórmula otra vez, por favor? Sí, claro. Segundito. Por acá. Recuerden que se llama intereses sobre cesantías porque yo estoy liquidando sobre el valor de las cesantías que ya calculé. Pero el valor de las cesantías es el salario base, ¿cierto? No, ya el resultado que tienes de cesantías, el resultado que te dio de las cesantías. Profe, es que yo lo hice, me dio 108.000. No. Espérame un segundito, por aquí que ahora sí te veo. Bueno, ¿quién me está hablando? Muéstrame de nuevo. Angie, Sí, señora. Es que Angie, no sé si le hice. dame tus valores y yo te digo. ¿Cómo lo Ok. trabajaste? ¿Qué valor pusiste en cesantías? Profe, Millón cogí 1.500.000 por No, 216, ¿no? no, querida, porque es que recuerden qué nos dice la fórmula. La fórmula nos dice cesantías por días trabajados por 0,12 dividido en 360. Karen, te doy la palabra antes de dar yo la respuesta. O Ricardo, adelante. Cualquiera de los dos. Profe, a mí me dio 69.243. a mí Perfecto. también me... Karen, también te dio lo mismo. Muy bien. ¿Qué? ¿Me hacen el favor y me despejan la fórmula para que las compañeras sepan de dónde salió? Se Eh, tomó el 961.000, el 900, ¿qué? 900, 700, no, fue 961,712. 961.712, que fueron las cesantías, y eso se multiplicó por los días laborados, que fueron 216, por el 12%, y luego el resultado se divide en 360. Perfecto. Y eso les da entonces 69.243. Bueno, todos los demás, ¿quedó claro de dónde dio ese resultado o hay dudas? Adriana, adelante. No, sí, profe, ya me dio todos los resultados. ¿Sí? Listo, perfecto. Bueno, muchachos, ¿qué nos hace falta entonces liquidar? ¿Cuál es el otro concepto que no hemos liquidado aún? ¿Las vacaciones? Muy bien, las vacaciones. Vamos a liquidar entonces ahora las vacaciones. Vamos a mirar si yo los tengo por acá en este archivo. Bueno, yo tengo otro archivito por acá. Les voy a proyectar otro archivo que ahí también visualizan la fórmula para que la desarrollen. Entonces, aquí en la parte final
van a encontrar la fórmula de las vacaciones. Ojo, muy importante. Salario base, solo el salario base por días trabajado dividido en 720. ¿Cuál es el salario base, muchachos? Tómenle fotico, por favor, para yo pasar a la otra pantalla. 1.500.000. 1.500.000. Muy bien, listo, eso es salario base, ¿listo? Van a despejar, por favor, la fórmula. Quiere decir que el salario base no incluye el subsidio de transporte. ¿Listo? Por lo tanto, ustedes van a trabajar con el valor de 1.500.000. ¿No 450.000? 450.000, sí, sí. También me da lo Sí, mismo. correcto. Sí, señorita y sí, señora, sí es 450.000. Voy ahora sí a proyectar mi pantalla porque ya ustedes lo realizaron. ¿Listo? Entonces, hasta aquí realizaron el segundo punto. Mire que el primer punto nos decía, calcular indemnización ya se hizo. Ahora, liquidación del trabajador fue lo que acabaron de realizar, liquidación de prestaciones sociales. Por aquí ustedes liquidaron la prima, las cesantías, los intereses y las vacaciones. Hay otro punto que nos dice que deben liquidar el total de vengado. Mire, por aquí dice, el total de vengado de la última quincena. Está muy fácil ese. Si sabemos que el valor de mensual es de 1.500.000, ¿cuál será entonces el total de vengado de ella de la última quincena, muchachos? 750. Ujú. ¿Y cuál es el auxilio de transporte que corresponde por esa última quincena? Serían 51.427. Perfecto. Es decir, que tiene un total de vengado de ¿cuánto? 801.427. Perfecto, Adriana. Eso es Angie. todo, muchachos. Simplemente estamos tomando la información que ya tenemos y la estamos acomodando en el taller. Total de vengado de la última quincena. Sabemos que la mitad de millón que era que se ganaba ella, ya se me olvidó. De 1.500.000, entonces, ¿qué hacemos? La quincena corresponde los 15 días a 750.000 pesos. Los 15 días del subsidio de transporte son esto. Sumamos sueldo más auxilio, nos da un total de vengado de 801.427. Muchachos, hasta ahí tenemos la primera parte, lo que nos pide uno de los ejercicios del anexo de lo que tienen que realizar. ¿Preguntas o dudas, muchachos? No, señora. Es cuestión de tener presente los días, siempre el tema de los días. Ya les voy a compartir a continuación entonces el anexo de la evidencia que tienen que presentar. A ver, yo la tengo por acá. Sí, por acá está. Vuelva a proyectar mi pantalla. Ya por temas de tiempo no nos da hacer lo otro, pero por lo menos hicimos este ejercicio y mire que sí habían duditas, ¿cierto? En relación a la liquidación de algunas cosas. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es pasar ya a la práctica. Entonces el anexo del taller, que se llama taller liquidación de nómina, al cual entonces ustedes lo van a desarrollar como ya saben, la portada, índice, introducción, ay, perdón, todas estas cosas de forma que ustedes ya saben, vamos a adentrar en lo que nos compete y es el tema de el contenido del taller. Ojo, este contenido del taller lo van a realizar ¿en dónde? En Excel. Abren por favor una hoja por cada ejercicio. Entonces, ejercicio 1, desarrollan esto, que mire que básicamente fue lo que desarrollamos hoy con otros datos, ¿cierto? Entonces, aquí en la parte inicial del taller van a encontrar dos ejercicios de cálculo de indemnización, solamente que tiene el uno es contrato a término fijo y el otro es a contrato a término indefinido. Por aquí encontramos un ejercicio de liquidación de horas extras, súper sencillo porque ya les están dando, no tienen que liquidar, no les están diciendo que entró a tal hora y salió a tal hora, sino simplemente ustedes qué van a hacer, toman la fórmula
para las horas extras las calculan sobre este sueldo. Eso es todo. ¿Listo? Entonces aquí nos dice, calcule el valor a cancelar por concepto de horas extras. Al finalizar, cuando ya tengan el valor de las 2, de las 5, de las 3 y de las 4, van a decir el total de horas extras para el trabajador, para el mensajero es de tanto, después de que hayan calculado las que le solicitan aquí inicialmente. ¿Listo? El cuarto Profe, punto, una pregunta. sí, adelante. ¿Esas horas extras se van a liquidar sobre el año, sobre qué año? Ah, perfecto, muy buena pregunta. Todo lo vamos a liquidar. Esto como no nos trae temporalidad como los otros, esto sí vamos a trabajar todo el 2026. ¿Listo? Ajustado porque es que mire que los otros ejercicios traen ya el año definido. Este como no lo trae, lo vamos a llevar a la actualidad. Muy buena la pregunta. Listo, seguimos. Entonces por aquí nos dice un empleado con un sueldo de 1.000.000 faltó a su puesto de trabajo. Entonces aquí ustedes tienen que calcularle el total de vengado, deducciones y apropiaciones. Por acá tenemos otro tema del empleado que entonces le van a liquidar el tema de cuánto. Aquí sí les están dando un horario para que ustedes tengan en cuenta entonces cómo le van a liquidar y qué hora le van a liquidar. Y por último, encontramos, bueno, no, por último no, el sexto punto, si es un tema que lo van a realizar en el Word o en el PDF junto con la portada y todo lo demás que lleva, y es el tema de las políticas contables en relación a qué, a los cambios y estimaciones contables y errores de la contabilidad de beneficio de los empleados. Aquí tenemos la normatividad vigente, que es la NIT 19. Ustedes van a crear esas políticas para la empresa donde están desarrollando su proyecto formativo. Listo, este es el único punto que iría al punto 6 en Word. El punto número 7 pasan nuevamente al Excel y lo van a ejecutar entonces en Excel. Entonces, mire, para temas de este ejercicio, les pido el favor que en el Excel me van a detallar. Miren que aquí dice, clasificar los empleados del organigrama en su personal de administración, ventas y servicios. Para ello relacione 10 colaboradores. Entonces, ustedes inicialmente, ¿qué van a hacer? Van a hacer como una tablita donde van a colocar entonces el nombre del trabajador, van a colocar el cargo del trabajador, le van a colocar el salario del trabajador. ¿Por qué? Porque de estos datos, de estos 10 trabajadores iniciales, es donde empieza a desarrollarse todo lo demás que le solicita el anexo. Mire que aquí dice, elegir por lo menos uno con salario mínimo integral. Entonces, por eso es que ustedes tienen que darle un valor. Ojo, no los van a hacer todos sobre el salario mínimo. Trabajen con diferentes valores. Listo, por favor, que no todos sean sobre el salario mínimo. Entonces, a uno de esos trabajadores le van a liquidar un permiso, a otro le van a hacer una incapacidad. Por acá dice, liquidar y contabilizar la nómina en Excel utilizando fórmulas básicas del mes actual en la que desarrolla las operaciones. ¿Cuál es el mes actual que estamos trabajando entonces? El mes de junio, ¿cierto? Ojo, para el tema de las parafiscales, seguridad social y todo eso, pues se lo van a aplicar lógicamente a los 10 trabajadores. Listo. Por acá otro tema que solicita dice, diligenciar los soportes, perdón, de afiliación de un empleado. ¿A dónde? A la EPS, al Fondo de Pensiones y a la ERL. Y por acá, entonces, nos dice que el taller debe ser desarrollado, lo que ya les dije en Excel, y debe ser la parte teórica en el archivo PDF o Word, el que ustedes quieran trabajar. Recuerden entonces que deben entregar los dos archivos. ¿Cuáles son los dos archivos? El archivo de Excel y el archivo PDF. Yo les voy a compartir un formato. Ustedes saben que afortunadamente yo sé que muchos de los que están haciendo perdón, el curso de Excel han trabajado cositas, las pueden tomar en práctica. Yo de todas maneras les voy a facilitar este formato base. Por favor, omitan los valores que hay ahí. Verifiquen de todas maneras que esté bien parametrizada para que no vayan a tener errores, pero les voy a pasar este documento. Ustedes lo van a ajustar con los nombres de los trabajadores y los salarios que ustedes vayan a trabajar para efectos del punto número, ¿qué dijimos del taller?
número 7. Entonces voy a proyectarles mi pantalla un segundito, les voy a mostrar. Yo les voy a pasar este formato. Le van a actualizar pues con el mes y con los datos aquí de sus trabajadores. Recuerden que para efectos de ustedes son 10 y ustedes aquí tendrán que colocar pues todo lo que les solicita el taller, tanto en deducciones como en devengados, acorde a lo que les pide el taller, van incluyendo pues el número de columnas que necesiten, pero es como para que tengan una base para trabajar. ¿Les parece? Bueno, muchachos, listo. Ahora sí, dudas o preguntas. Yo creo que estamos claros, ¿cierto? Entonces, bueno, yo les voy a compartir a continuación el archivo de Excel, el anexo para que ustedes lo desarrollen. Y ya saben que tienen hasta cuándo para realizarlo, para entregarlo como fecha límite. ¿El 27? Sí, señorita, 27 de junio, fecha límite para entregar el taller. Por favor, para que la tengan presente, recuerden que no voy a recibir nada fuera de los tiempos. Listo, muchachos, entonces si todo está claro, yo les deseo una feliz noche, que descansen y que tengan ya casi un lindo fin de semana. Que Dios los bendiga. Gracias, Gracias, profe. Lo mismo. profe, igualmente. Feliz Gracias. noche.